Shalom. Les saluda el israelita. Les presentamos la parasa. Los comentarios del Sefer Shemot. Todos los nombres de los libros de la Torá han sido cambiados y manipulados por los traductores, sin embargo, cada libro lleva el nombre que está en la primera oración del libro, a saber nombres barra Shemot y no Éxodo. Este número está mal, en otras versiones dice 70, aquí se corrigió a 75 según la Biblia Septuaginta griega. Los manuscritos del Mar Muerto y Hechos 7, 14 lo corrobora. Aquí en el verso 9 ya se ve cumpliendo la promesa de multiplicidad física, esto preocupaba mucho a los egipcios. El verso 10. Probablemente Ramsés Mianun, o su hijo Amenofis, quien lo sucedió cerca de este período, y por él no conocer a Yosef se refiere a no reconocer su obligación con él. Eclesiastés 9, 15. Hechos 7, 18. Egipcio, Patún, casa de Tun, el dios Sol. Aquí se han descubierto las ruinas de las cámaras de grano, era una gran ciudad de almacenaje de grano en el tiempo de Yosef. Ahora está el Mascuta, a 12 millas de Ismailia. Una de las razones por la esclavitud egipcia fue mantener al pueblo seguro fuera de todas las guerras vecinas para que se pudiera multiplicar tanto como la arena del mar. En el capítulo 12, vemos la multitud que salió de Egipto. Luz, el sol, la gran sede de adoración al sol, en la ribera del río Nilo, a unas millas de Memphis. Siempre ha sido el propósito de Satán exterminar el pueblo amado de Yahuwah, con Faraón o Hitler en el siglo XX. Amram se casó con Jochebed, Éxodo 6, 20. Nombre del padre y madre de Mose. CP 6, 16, 20. Números 1, 49. 26, 59. Si el egipcio mató al hebreo, Mose actuó de acuerdo a la ley de Yahuwah, Beresid 9, 6, matando al egipcio, tampoco violó la ley de Egipto, de acuerdo a Diodorus Siculus, 1 de enero de 2017. Aquel que vio a un hombre siendo muerto, o violentamente asaltado en el camino, y no lo rescataba si podía, era castigado con la muerte. Territorio en el desierto norte de la península de Arabia, la tribu que descendió de Midran, hijo de Abraham y Keturá. Su nombre era Reuel, hijo de Eloai, hijo de Saf y Basmat, Beresit 36, 4, 10. Yitro es un título oficial que significa excelencia. Suegro de Mose. 1491 Ekdevarim 1, 6. 11 27, 29. 7, 20. Filipenses 4, 11. Oref. Desierto o nombre general para la cordillera donde está el monte Sinaí como una de sus cumbres y donde Yahuwah por medio de el Malajo Yashua entregó la Torá a Mose. El nombre moderno para la cordillera es Jebel Musa. Es un bloque de montañas inmenso, con una llanura en su parte noreste, llamada Erra, donde los israelitas acamparon cerca de un año. Capítulo 3, 1, 17, 6, 33, 6. Salmo 106, 19. Esta aparición fue el propio Yahushua, corroborado en los versos 4, 10, Beresid 16, 7, 13, 48, 15, Devarim 33, 6, Jueces 13, 20, 23, Isaías 10, 17, 63, 9, Hechos 7, 30, 35. Mose trató de rechazar esta orden de Yahuwah hacia él en varias ocasiones, versos 13, 4, 1, 10, 13, hasta que Yahuwah se enfureció con él, verso 4, 13. Proverbios 29, 25. Isaías 6, 5, 8. Jeremías 1, 6. Lucas 14, 18. Efesios 6, 10. El texto hebreo aquí lee Ye, la palabra el siendo derivada de haya que significa ser, existir, pero el texto arameo aquí en B14 lee Aya Saraya. Este no es su nombre, sino una explicación que lleva a la revelación de su nombre en verso 15. Yahuwah. Isaías 7, 14, 9, 6. Salmo 68, 4, 83, 18. Juan 8, 24. Hebreos 13, 8.
Revelación 1, 4, 8. La prohibición en relación con el verdadero nombre de Yahuwah no procede del Sinaí, sino de una cátedra desierta en una casa desierta, y solo aquellos que se contentan con estar en el desierto continuarán situándose bajo la prohibición que Yahushua el Mashiach ha venido a eliminar y a librarnos de ella. Juan 17, 6. Éxodo 3, 14, 16. Yahuwah nos ha dado su nombre como un recordatorio para que todas las generaciones lo proclamen por toda la tierra. Como somos parte de todas las generaciones, tenemos que invocar su nombre. Mateo 22, 32. Marcos 12, 28. Hechos 3, 13. Hebreos 13, 8. El uso del nombre de Yahuwah es la marca de identificación del pueblo verdadero de él. Esto puede ser visto en Revelación 14, 1. Muchas personas que dicen ser hermanos los sustituyen por apelativos paganos Adonai barra Baal, Dios, Hasem. Y esto sin hablar de la iglesia, cual lo ha cambiado a nombres de falsos dioses utilizados por la ramera de Roma, y ellos en su necedad lo heredaron sin hacer ninguna investigación. Memorial generación tras generación. Título frecuentemente usado en las escrituras, significando una persona investida de autoridad, y merecedora de respeto. Mose abrió esta comisión a ellos, 70 de ellos estaban con él cuando fue entregada la Torá, CP 24, 1. 70 también fueron seleccionados para aliviar la carga de Mose, Números 11, 16, 17. Bereshit 50, 24. Lucas 1, 68. El cuestionamiento de Mose se basa en el entendimiento de que los israelitas conocían ya claramente el nombre, y que si Mose mismo no conocía el verdadero nombre que los israelitas ya conocían, entonces sería rechazado enseguida como su libertador. Moisés sabía que Israel lo pondría a prueba en cuanto a este asunto. La respuesta de seré lo que seré en Éxodo 3, 14 no era una respuesta a un hombre que hacía una pregunta plausible, sino más bien fue enunciada por la ira de Yahuwah, debido al cuestionamiento de Mose, cuando en realidad no estaba buscando una respuesta sino más bien usando la pregunta como una excusa para rechazar su gran asignación. Los hijos de Israel cuestionarían solamente la aparición de Yahuwah a Mose, no el nombre de Yahuwah mismo, el cual ellos conocían por la historia de los patriarcas. Juan 8, 47. Romanos 1, 16. Targum Onkelos. Y mi palabra estará con tu boca, y yo te enseñaré qué decir. Aquí se habla de los tres hijos de Yahuwah como Adam, Yisrael, y el Mashiach Yahushua. Serían la luz para las naciones, y les fue ordenado llevar la luz, y la verdad libertadora de la Torá a todas las naciones. Por ese propósito, todo Israel se prometió al Todopoderoso Yahuwah. Por misericordia fue liberado Israel de Egipto para cumplir el propósito de Yahuwah, y así también para cumplir el pacto con sus patriarcas. Lamentablemente Israel no cumplió su misión divina, debido al cerco rabínico que se impuso a la Torá para prevenir que otros gozarán de su luz y misericordia. Estas añadiduras hechas por hombres, y estas cercas diseñadas a mantener al no judío fuera de la luz de la Torá, fueron desaprobadas y desagradables para Yahuwah. Él se dirigiría hacia este asunto en el futuro. Éxodo 12, 29. Salmo 78, 51. 105, 36. 135, 8. Targum Onkelos. Por cuenta de esta sangre de la circuncisión, deja que mi esposo sea devuelto a mí. Y cuando él había destinado para él, Mose, ella dijo, si no fuera por la sangre de esta circuncisión mi esposo hubiera sido condenado a morir. Yahuwah, que yo he de obedecer lo que él dice, que deje ir a los hijos de Israel. Yo no conozco a Yahuwah, y tampoco dejaré ir a Israel. Job 21, 15. Abba Yahuwah toca los corazones de la gente para aceptar su nombre. Los que se enemisten por el nombre son enemigos de Yahuwah y siervos de Satán, aunque algunos encubiertos, pero es la llave para entrar en Israel. Vemos que los que no quieren usar su nombre, también son los que cambian la Torá por los escritos de hombre como Talmud y Zohar. El brazo de Yahuwah es una metáfora de su salvación, su liberación. ¿Quién es la salvación de Yahuwah? Yahushua, de modo que los que esperan la salvación, también esperarán la Torá, B4, que sale de ese mismo brazo, que se dice que es un Seruanetuya o brazo extendido en hebreo, una metáfora del Mesías de Israel. Targum Onkelos.
He jurado en mi palabra dar a Abraham, Yitzhak y Jacob. Aquí hay otro ejemplo de que la sangre israelita es mixta y en Israel hay sangre de todas las naciones. Y yo vi 3 ruajim inmundos que lucían como ranas. Ellos salen de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Revelación 16, 13, 14. Salmo 78, 45. 105, 30. Polvo es usado para indicar la sepultura. Job 7, 21. Sacudirse el polvo de los pies contra otro es renunciar toda relación futura con él. Mt. 10, 14. Hechos 13, 51. Lamer el polvo es un signo de sumisión servil. Salmo 72, 9. Y tirar polvo a alguien es una señal de aborrecimiento. 2 Samuel 16, 13. Milagrosamente producidos del polvo de la tierra. Los entomólogos Kirby y Spence ponen a estos minúsculos pero aborrecibles insectos en el primer rango de aquellos que causan aflicción al hombre. Moscas está añadido en algunas versiones, diciendo en las más antiguas enjambres de insectos. Isaías 7, 18. Todo pastor era una abominación para los egipcios. Esta versión a los pastores, tales como los hebreos, sucedió porque el Medio y Bajo Egipto estaban bajo sujeción a una tribu nómada, los hicsos, reyes pastores, quienes habían sido echados recientemente, y en parte también porque los egipcios detestaban los hábitos anárquicos de los pastores errantes. También la vaca o el buey eran sagrados, y ellos lo tenían como sacrílego matarlos. Eran los animales que los egipcios adoraban y causaría gran ofensa a los egipcios, como lo hicieron todas las plagas, porque ellas golpearon a los propios objetos y criaturas más adoradas por los egipcios. Devarim 7, 25. 12, 30. Aquí tenemos una prueba que a Satán siempre ha hecho lo mismo, no quiere que los conversos se vayan muy lejos de él. Ocurre solo en relación con la 6ª plaga de Egipto. Parece haber sido la temible plaga de lepra negra, un tipo de elefantitis que produce unas úlceras ardientes. Jueces 7, 2. 1 Reyes 18, 25. Isaías 10, 15. Granizo mezclado con fuego. Hay evidencias de que no se trató de un granizo normal, sino que se trataba de piedras calientes. Es posible que este fenómeno estuviera relacionado con algo de carácter cósmico, y que fuera una granizada de grava procedente de la descomposición de un cometa. CP 22, 25. 1 Reyes 19, 2. 20, 6. 2 Reyes 7, 1, 18. Salmo 83, 15, 36. Aquí podemos ver que no era un granizo normal. Targum Onkelos. Cubrió el ojo del sol de la tierra. Salmo 30, 29, festividad solemne. 118, 27, sacrificio. Is 29, 1, sacrificios. 30, 29, solemnidad. 1 5, 7, 8. Israel tiene que caminar en luz como pueblo e individualmente. ¿De qué otra forma podemos ser luz para las naciones? Abba Yahuwah hace una amplia distinción, todos los que han recibido la sangre del Mesías y caminan en Torah. Obviamente si Yahuwah le dice a Moshe que aquí se empezará el calendario, es que el año lunar empieza aquí y no cuando ha impuesto el judaísmo ortodoxo desobediente con su fiesta inventada de Rosh Hashanah en el 7º mes lunar. ¿Cómo se puede tener año nuevo en el 7º mes? Devarim 16, 1. Esther 3, 7. Esta festividad de Pesaj no es una fiesta judía, sino es un mandamiento perpetuo para todo Israel. Yahushua subió a Jerusalén el 10 de Aviv, Juan 12, 1, y nadie pudo encontrarle mancha ni defecto. Después Kefa nos dice: por el contrario, fue la costosa muerte del sangriento sacrificio del Masías, como un cordero sin defecto o mancha. Yahuwah sabía esto desde antes de la fundación del universo, pero lo reveló en el Aharit Yamim por amor a ustedes. 1 Pedro 1, 19, 20, Levítico 1, 3, 22, 19 minutos, 24 segundos. Devarim 17, 1. Hebreos 9, 13, Targum Onkelos. Los matarán entre los soles. En verso 9. Ni hervido con agua hervida. Yahushua murió en el día de la preparación, cuando se matan los corderos por esta ordenanza. Mateo 27, 62. Marcos 15, 42.
Lucas 23, 54. Juan 19, 14, 18. 2 Crónicas 30, 15. Isaías 53, 6. Antes de que Israel sirviera a Yahuwah en la expiación de Yom Kippur y todas las ordenanzas del Mishkan del desierto, ellos primero tenían que tener la redención en Egipto en el Éxodo por sacrificar el Cordero de Pascua, cuya sangre los redimió de la esclavitud de Egipto. La sangre del Cordero de Pascua es la conmemoración del paso inicial a la liberación, y pone en movimiento todo lo demás incluyendo el recibir la Torá, guardar Torá, Yom Kippur, todos los servicios del Mishkan y como destino la entrada y asentamiento en la tierra prometida. Sin la sangre de redención del Cordero de Pascua, todas esas cosas no podían haber sido heredadas. Mashiach, sabiendo esto, y sabiendo que no puede haber tal cosa como Yom Kippur como definido en la Torá, sin la liberación de la nación, se ordenó al mismo morir como el Cordero de Yahuwah en Pascua, y esto nos llevará a la Tiferet del reino y vida eterna. Él solamente siguió el diseño para redención que está descrito en estos versos. Efesios 1, 7. Hebreos 12, 24. 1 2 Pan sin levadura, porque la levadura es un símbolo de hipocresía y, por tanto, de la mentira. Este término es usado en el Brit Hadashah en 1 Corintios 5, 6, 8 para demostrar el poder secreto de la mentira e hipocresía, levadura, de penetrar y difundirse. Es también un símbolo de corrupción y perversión, marror son hierbas amargas y son símbolo de la aflicción, miseria y esclavitud de Israel en Egipto. 1 Tesalónica 1, 6. Celebrar Pesaj es Torá a perpetuidad para todo Israel, no solo para los judíos, como reclama el cristianismo para desobedecer. Fue primero una ordenanza para celebrar la liberación de la esclavitud de Egipto. El uso de vino y de hierbas amargas lo vemos en Lucas 22, 17, 20 y Juan 13, 26. Y después se celebra lo mismo y la gran liberación del pecado, Egipto, otorgada por el sacrificio sangriento de Yahushua. Por medio de estas plagas Yahuwah ejecutó juicio no solo sobre Egipto, sino también sobre sus dioses. El gran dios Nilo quedó contaminado. El mismo faraón que era considerado como divino quedó humillado y su hijo muerto. El sol, el mayor de los dioses de Egipto, se sumió en tinieblas. No hay orden de Yahuwah para abolir nada, es Torá a perpetuidad. Este mismo día Yahushua murió. Esta sangre del cordero en el dintel hizo expiación por Israel y los preparó para recibir la Torá en el monte Sinaí, igual que la sangre de Yahushua, la Torá encarnada hace expiación por nosotros y seguimos en obediencia a la Torá, toda la escritura, ver Juan 1. En el contexto del Brit Hadashah, los israelitas que profesamos fe en el Mesías Yahushua debemos de rociar la sangre expiadora sobre los dinteles de nuestros corazones, que es el lugar donde el Ruach HaKodesh mora. Se calcula que contando todos los otros, se estima el éxodo en 3 o 4 millones de personas, cumpliendo la promesa de Yahuwah. Targum Onkelos. Una multitud de extranjeros también fue con ellos. Yisrael es un pueblo mixto. La Torá de Shomrón, samaritana, dice: ahora, la estancia de los hijos de Israel, y de sus padres en la tierra de Canaán y en la tierra de Egipto fue de 430 años, igual que la Septuaginta, y la misma afirmación es hecha por Shaul en Gálatas 3, 17, quien calcula desde la promesa hecha a Abraham hasta la entrega de la Torá. Que estos tres testigos tienen la verdad, la cronología misma lo prueba. Porque es evidente que los descendientes de Israel no habitaron 430 años en Egipto. Mientras es muy evidente que el periodo desde la entrada de Abraham a Canaán al Éxodo, es exactamente ese número. Por tanto, desde la entrada de Abraham a la tierra prometida al nacimiento de Yitzhak, fue 25 años. Yitzhak tenía 60 en el nacimiento de Jacob, Jacob tenía 130 cuando fue a Egipto, donde él y sus hijos continuaron por 215 años más, sumando los 430 años completos. Así de importante es para nosotros guardar esta festividad de Pesaj a perpetuidad. Yahuwah guarda vigilia para todos los hijos de Israel. Targum Onkelos. Ningún hijo de Israel que sea apóstata puede comerla. El que no se circuncide, no celebrará el Pesaj con el Mashiach a su regreso. La palabra Kadash barra apartado de propósitos comunes o seculares para algún uso Kadosh, porque todo lo separado para Yahuwah era apartado de todo uso mundano.
Atenlas en su mano como señal, pónganlas alrededor de la frente con una banda. Tefillín, oraciones. Esta costumbre alude a la costumbre de los orientales de quemarse la mano derecha todo tipo de marcas con cenizas de henna, nombre común de un pequeño arbusto del Oriente y África de cuyas hojas se extrae el tinte henna, que da un color indeleble, y esto es hecho hasta este día. También estaban acostumbrados a escribir todo tipo de dichos, y frecuentemente palabras supersticiosas en pedazos de lino, cuales usaban como ornamentos en su frente. Aquí hay una referencia de que no debemos permitir que quemen nuestros huesos después de la muerte. Yahuwah que guiaba al pueblo era el Malaj de Yahuwah, Yahushua, ver 14, 19. Números 9, 15, 23. Nehemías 9, 12. Isaías 45, 6. 1 Corintios 10, 1. Verso 24, el Malaj era Yahuwah, Yahushua. Por el aliento de Elohim, el hielo es dado, y las anchas aguas se congelan. Del vientre de quien sale el hielo, quien da a luz a la escarcha del cielo, cuando el agua se vuelve tan dura como la piedra, y la superficie de las profundidades se congela sólidamente. Esta frase profética es repetida en Salmo 118, 14 e Is 12, 2, en ambos de estos uno puede verlo como profecía mesiánica por venir. La Yeshua, salvación, de Yahuwah, dándonos indicación de quién Mashiach es y lo que significa su nombre. El Mar Rojo se extiende por la costa oeste de Arabia por 1400 millas, y separa Asia de África. En Israel las mujeres son tratadas con equidad, no como los musulmanes que ellas comen después que los camellos. Nuestra vida sabe bien cuando llegamos a la estaca de ejecución del Mesías Yahushua, esto es un prototipo de la salvación, dijo. Esta es la primera mención que Yahuwah hace de la entrega de la Torá y por obedecerla tendremos sanidad, por eso es que los hospitales están llenos, por desobediencia a la Torá Yahuwah Rafa. 70 ancianos de Israel alimentando y dando agua de la Torá a las 12 tribus de Israel. 1/10 de un efá, medio galón de medida seca, 2/4. Salmo 136, 5. Juan 6, 31. 1 Pedro 2, 2, 19. Mosé les dijo a ellos: nadie dejará nada de ello hasta la mañana. El cumplir el Shabbat es tan importante que Yahuwah se lo ordenó a Israel antes de dar las 10 palabras en el monte Sinaí. Ver la importancia del Shabbat. El lenguaje que se usa no es como entregando un nuevo mandamiento, sino restaurando uno antiguo y muy conocido aunque incumplido. 3 milagros sucedían todas las semanas con relación al honor del Shabbat, antes de la promulgación de la Torá en el monte Sinaí. 1. La cantidad que caía el día anterior era el doble y nadie carecía. 2. Nada caía en Shabbat. 3. Lo que caía el día antes de Shabbat se guardaba hasta el día de Shabbat y no se pudría ni criaba gusanos. Si se guardaba los otros días sí criaba gusanos. Esto confirma que la institución del Shabbat fue desde el principio y no hay hombre que tenga potestad para cambiarlo, es la señal, Éxodo 31, 12, 17, de los hijos de Yahuwah. La adoración en domingo, Sunday/día de Tamuz, es la señal de los hijos de Roma, del Papa, o del Diablo. Referencia a que si somos obedientes en cumplir con el Shabbat, Yahuwah proveerá el resto de la semana. Ver nota en Éxodo 3, 1. Roca Tzur, empleada como símbolo de Yahuwah Yahushua. Isaías 43, 19. Salmo 105, 41. 114, 8. Juan 4. Morador en un valle, el hijo de Elifaz y nieto de Esaf. Bereshit 36, 12. 1 Crónicas 1, 36. Jefe de una tribu de los hijos de Esaf, Edom. Bereshit 36, 16. Amalek siendo hijo, nieto, de Abaf, Edom, Roma, la gran ramera, será completamente destruida por su odio a los hijos de Israel. El rey Saúl de Israel los aplastó pero no completamente. Esto no fue hecho por Mosé en sentido de adoración, sino por una costumbre de respeto. Tratados tan arrogantemente. Aquí Yitro y Mosé demuestran habilidades valiosas para dar consejo y para recibirlo y beneficiarse de ello. Mosé necesitaba aprender la valiosa habilidad de delegar autoridad. Hay necesidad de establecer prioridades, y limitarnos a hacer las cosas que podemos hacer, que otros no pueden hacer, a no ser que como Mosé, asumamos mucho de la carga.
Este consejo, aunque excelente, estaba llevando la división muy lejos, eran 600,000 hombres, y de acuerdo con este plan tendrían que haber 60,000 jefes de 10, 6,000 jefes de cientos, y 600 jefes de miles. Por todo 78,000 jueces. Aparentemente fue encontrado impracticable, porque después 70 ancianos fueron escogidos, a pesar que referencia a miles en el Tanaj sugiere que alguna forma de esta organización permaneció en lugar. Por este sistema, cada juez tendría a su cargo solo 10 personas. Los estudios demuestran que el máximo del grupo debe ser 10 o 12 para poder escuchar atentamente uno al otro. El Masiach Yahushua tuvo 12 emisarios y para establecer una sinagoga eran necesarios 10 jefes de familias. Yahushua dice que Abraham prestó cuidadosa atención a su voz y se convirtió en el padre de Israel y de multitud de naciones. Bereshit 20, 5. Aquí vemos la condición imperativa para ser parte de su pueblo escogido, necesitamos obedecer a su voz. Nuestro Masiach siendo la personificación de su voz. Vemos esta misma condición en Juan 3, 36, 8, 31, 51, 52, 12, 50, 14, 15, 21, 15, 10. La entrega de la Torá fue acompañada por temblores, humo, luz, y truenos. La palabra truenos es usada en vez de la palabra singular trueno. La asamblea en Sinaí donde la iglesia primero nació alrededor del 1500 AEC, estuvo junta para ver esta luz y espectáculo de fuego, para que ellos en turno recurrieran a las naciones, y dejaran que la luz de Yahushua brillara. Entre las muchas manifestaciones estaba la del retumbo de los truenos constantemente. De acuerdo al entendimiento del Israel judío, los truenos fueron dados en forma plural, para que los oráculos vivos de la Torá fueran dados en varias lenguas, que todas las naciones conocidas en ese tiempo debían y podrían recibir la misericordia que Israel recibía en Sinaí. Fue el propósito de Yahushua mandar su palabra en 70 lenguas, para que todas las naciones que se conocían, debieran y pudieran andar en la luz de la Torá, como una lámpara a sus pies, y una luz en su camino. Salmo 119, 105. Estos no se llaman los 10 mandamientos, se llaman las 10 palabras. Como pueden ver, el primero no es un mandamiento, sino una afirmación de fe. Si no crees en esa afirmación, mejor ni seguir. Las 10 palabras son paralelas al temor a Yahushua, de hecho, sinónimas. Devarim 4, 33 minutos, 36 segundos. 5, 4, 22. Hechos 7, 38 minutos, 53 segundos. El entendimiento de este verso es no hacerse ni tener ningún tipo de imagen tallada o en foto, o estampitas, como también todos los animalitos que usan la mayoría de los hermanos para adornar sus casas, y todas las fotos aún de miembros de la familia ya muertos. Esto está bien corroborado en Devarim 4, 15, 20. Busca estos versos, son importantes. El Elohai de Israel nos advierte en los términos más sencillos y claros posibles que no hagamos que su nombre no valga nada o que no tomemos su nombre en vano, lo cual es inapropiado o algo vacío. Nuestro Creador sabía, en su gran conocimiento omnisciente y por adelantado, que esta sería una tendencia continua en el hombre, contra la cual necesitaría guardarse con todo cuidado, a fin de que la humanidad no copiase las costumbres de los paganos. Jeremías 10, 1, 4. En Éxodo 3, 13, 15, el Creador le reveló a Moshe que el nombre eterno es Yahushua y afirma que el nombre mismo debe de ser usado, difundido y pronunciado por todos los verdaderos adoradores. Él dio a Moshe y a todos los hijos de Israel su nombre como un recuerdo eterno para todas las generaciones. Yahweh es el tetragramatón para la frase hebrea Haya Seraya, me convertiré en lo que me convertiré. Yahweh le estaba revelando a Moshe y a nosotros que él se convertiría en la solución y la respuesta a cualquier problema con el que se enfrentase Moisés en su llamamiento para redimir a nuestro pueblo de Egipto. Yahushua claramente dice que él vino a revelar el nombre del Padre, cuyo nombre estaba escondido por los fariseos, costumbre de inefabilidad que aprendieron de los paganos en la cautividad babilónica. Juan 17, 6. 17, 26. Por la complejidad de este tema, es imposible explicarlo en una nota al pie, por eso exhorto a estudiar la importancia del Shabbat.
Ver notas en los versos 16, 23, 25, 31, 13. En otras versiones dice no matarás, pero Yahuwah mismo mandó a matar muchas veces a los habitantes de Canaán. Este mandamiento es claramente todo lo que sea la injusta adquisición de la propiedad de otra persona. Y esto se refiere al robo de diezmos con prédicas, que son un chantaje psicológico para los ignorantes. El robo es aludido por Yahushua como males que proceden del corazón. El creyente tiene que ser totalmente honesto en su corazón, la honestidad tiene que caracterizar todos sus tratos con otros, y enriquecerse tomando ventaja de la debilidad, necesidad o ignorancia de otros es un gran pecado a los ojos de Yahuwah. Este mitzvah ha sido dividido en dos por la Iglesia Católica y en su lugar han borrado el segundo sobre ídolos. La asamblea en Sinaí donde la Cajal I nació en 1500 antes de la era común, estuvo junta para ver esta luz y espectáculo de fuego, para que ellos en turno recurrieran a las naciones, y dejaran que la luz de Yahuwah brillara por delante. Entre las muchas manifestaciones estaba la del retumbo de los truenos constantemente. Plural. De acuerdo al entendimiento del Israel judío, los truenos fueron dados en forma plural, para que los oráculos vivos de la Torá fueran dados en varias lenguas, y que todas las naciones conocidas en ese tiempo debían y podrían recibir el favor que Israel recibía en Sinaí. Fue el propósito de Yahuwah mandar su palabra en lenguas, para que todas las naciones que se conocían debieran y pudieran andar en la luz de la Torá, como una lámpara a sus pies, y una luz en su camino. Los retumbos representaron la afirmación de Yahuwah que era su deseo que todas las naciones escucharan su palabra, no solo los que estuvieron en Sinaí. Es más, en Sinaí, comenzó a dar lugar, mientras la Torá se daba en las lenguas de todos los gobernantes de la tierra, que a su vez también le enseñarían a todo su pueblo. Fue por esta razón que la nación escuchó truenos y no solo un trueno. Aquí fue donde empezó la llamada iglesia y no en Hechos capítulo 2. Él no solo le dará suficiente comida como antes, también de la misma calidad. A ella no se le puede alimentar como a un esclavo común con suficiente pan, sino con carne, leche, vegetales, y otras clases de comidas, ley del talión, pago de lo mismo por lo mismo. Los crímenes capitales bajo de código mosaico, Torá, eran 1. Asesinato, Números 35, 16. 2. Blasfemia. Levíticos 24, 16. 3. Secuestro, Éxodo 21, 15. Unte 1, 10. 4. Idolatría, Éxodo 22, 20. Devarim 17, 2. 5. Llevar a idolatría, Devarim 13, 6, 9. 6. Adulterio, Levítico 20, 10. 7. Sodomía e inmundicia, Le 20, 13. 17, 20. 8. Incesto, Le 29, 14, 21. 9. Bestialidad, Levítico 20, 15, 16. 10. Hechicería, Éxodo 22, 18. 11. Golpear padres, Éxodo 21, 15. Devarim 27, 16. 12. Maldecir a padres, Éxodo 21, 17. Levítico 20, 9. 13. Desobedecer a los padres, Devarim 21, 20, 21. 14. Profanación del Shabbat, Éxodo 35, 2. Números 15, 32. 15. Poner en peligro vida humana, Éxodo 21, 29. Yisrael Efraim es considerado extranjero, esto está dirigido a Yahudá que siempre ha oprimido a Efraim. Esto es prueba que debemos cuidar nuestro lenguaje y no seguir llamando a nuestro Elohim, Yahuwah por nombres paganos y que solo debemos prestar atención a la voz de Yahuwah como escrita en la Torá. Porque entonces yo cambiaré a los pueblos, para que tengan labios puros, para invocar el nombre de Yahuwah Elohai Tsebaot, todos ellos, y servirle de común acuerdo. Sofonías 3, 8. Bervayika capítulo 23. Era una costumbre con los antiguos paganos, cuando habían recogido todos sus primeros frutos, tomar un cabrito, y cocerlo en la leche de su madre.
y después en una forma mágica, ir a rociar todos los árboles, y los campos, y los jardines, y hortalizas con la leche, pensando que por estos medios, los hacían fructíferos, y producir más abundantemente el próximo año. Entonces Yahuwah prohibió a los hijos de Israel, en tiempo de cosecha, usar ninguna superstición ni rito idólatra. Cuando Yahuwah habla de Elohim y Malach, está hablando de un Malach específico y este es Yahushua, confirmado por el verso 21. Guárdalos por el poder de tu nombre, que a mí me has dado, para que ellos sean uno, como somos nosotros. Juan 17, 11b. El nombre del Padre reside en Yahushua y no en otro Malach. Confirmaciones que puede perdonar pecados. ¿Por qué están los hospitales llenos de católicos y cristianos? Aquí está la respuesta: no obedecen Torah. Yahuwah ha estipulado que el lapso de nuestras vidas sea 70 años, y para los más fuertes 80, Salmo 90, 10. Entonces, ¿por qué tanta gente muere joven? Por no obedecer Torah. Aquí se prohíben los pactos que el gobierno secular de Israel hace con los asesinos de israelitas, paz por tierra. Como lo está haciendo Roma y lo ha hecho en toda su existencia. Hay que entender que allí al pie del monte Sinaí estaba reunido todo Israel y la multitud de extranjeros que salieron con ellos de Egipto. Entonces la Torá no fue dada solo para la tribu judía, sino para todas las 12 tribus de Israel y para todos los extranjeros, y esa es la promesa que hicieron nuestros padres hasta el día de hoy. Aquí se ve claramente que ninguna Torá oral le fue dada a Mosé en el monte, él escribió todas las palabras. Verbe 3. Nosotros tenemos que cumplir las palabras que nuestros padres, antepasados, prometieron al pie del monte Sinaí. La sangre del Cordero selló las palabras de la Torá, así como la sangre del Cordero Yahushua selló el Brit Hadashah. Ellos vieron a Elohim y no murieron, por lo tanto, a quien vieron fue a Yahushua, el dador de la Torá. Debemos recordar este verso cuando la contribución pedida era para el tabernáculo de Yahuwah y no como los dirigentes actuales piden para su propio beneficio. Y dice de corazón y no obligado como ocurre actualmente de acuerdo a la Biblia griega llamada la Septuaginta, los testimonios, a saber la Torá completa y no las tablas de las 10 palabras solamente. Propiciatorio, hebreo caporet. La cubierta de oro de propiciación donde el Cohen Gadol rociaba el asiento 7 veces en Yom Kippur como reconciliación del pueblo con Yahuwah. Los que guardaban el camino al árbol de la vida en Edén y previnieron que Adán y Javá se acercaran a él. De la misma forma guardaban el árbol de la vida, que era la Torá, y la Torá estaba guardada en el arca. 2 querubines representan lo que eventualmente serían las 2 casas de Yisrael, Yisrael Efraim y Yisrael Yahudá. Este pan consistía en 12 hogazas de la harina más fina. Eran delgadas y chatas, y fueron puestas en 2 hileras de 6 sobre la mesa en el lugar Makon Kadosh delante de Yahuwah. Eran renovadas cada Shabbat. El número de hogazas representaban las 12 tribus de Israel, las 2 hileras, las futuras 2 casas, y por ponerlas aquí, representaba Israel dedicado como Kadosh a Yahuwah, y su aceptación de Yahuwah como su Elohai. Que quede claro que la menora no es un candelabro para velas, tenía unas copas, ver verso 32 y 27, 20, para quemar aceite. Muchas versiones tienen la palabra candelabro, pero está mal, es lámpara de aceite. Las velas se inventaron en Egipto. En muchas partes del Oriente Medio las cabras tienen pelo largo, tan fino como seda, cual es cortado en los tiempos propicios y tejido en atuendos. Los cuernos pueden haber sido diseñados no solo por ornamentos, sino para prevenir que los sacrificios se cayeran y para amarrar la víctima antes de ser sacrificada. También la sangre se ponía en los 4 cuernos, prototipo de redención a Israel que sería dispersa a los 4 vientos o 4 esquinas del mundo. Mishkan, es propiamente el lugar de morada, que contenía la presencia de Yahuwah evidenciado por la Shejinah o Tiferet, o la nube, en el lugar Kadosh Kadoshim. Aquí el Cohen Gadol cargaba los pecados de ambas casas de Israel hacia Yahuwah. El Cohen Gadol tenía las 12 tribus en su corazón, bajo la unidad de Yahuwah. Masiach Yahushua hace lo mismo hoy, él lleva los nombres y oraciones de los hijos de Israel y los presenta a Yahuwah. Urim revelación, Tumim perfección, manifestación de la verdad, lo que eran no puede ser determinado con ninguna certidumbre.
Todo lo que sabemos es que fueron medios divinamente dados por los cuales Elohai impartía, por medio del Cohen Agadol, dirección y consejo a Israel, cuando estos eran necesitados. Nunca más fueron vistos después del cautiverio babilónico. Los que rehúsan usar el nombre de Yahuwah, para quien están apartados, para Deos o Hashem, dice para Yahuwah. Esto, de ninguna manera, es la mitra del Papa, como dicen las demás traducciones. Hebreo mitznefetz, que es el turbante del Cohen Hagadol. Y aquí dice claramente Cohen, hijo de Aarón, y no líderes de congregación ni el pueblo. Es una ofrenda mecida hacia los 4 puntos cardinales, señal de presentación especial solemne a Yahuwah como amo de la tierra. Ofrenda presentada con movimientos de abajo hacia arriba, verticalmente, para Yahuwah como amo del cielo. Dedicarlo como Kadosh. Una ofrenda diaria por cada casa de Israel. Incienso extraño es incienso preparado diferente a las medidas que Yahuwah le dio a Mose en los versos 34, 38, o cuando se ofrece sin la autorización de Yahuwah o por alguien no autorizado. También esta expresión es usada cuando se hace algo que Yahuwah no ha ordenado, donde los hijos de Aarón Nadab y Abiú murieron por tal causa. Esta pila era un estanque pequeño, no era una bañadera, ni era utilizado como tal. Se usaba para tener agua y de allí sacarla para lavar manos y pies de los Kohanim y lavar los sacrificios. No se metían las manos y los pies dentro del estanque. Insisto otra vez en aclarar, en el desierto solamente había esta pila para uso del Mishkan, no había inmersión en agua, solo se sacaba el agua que se utilizaba para lavar manos y pies, y los sacrificios. La suposición de que los Kohanim se metían dentro de la pila no es correcta, y sería profano e indecente. Esto es lo que después se llamó el bálsamo de Jerijo o bálsamo de Gilead, como Onitsha solo ocurre aquí. Es la concha del púrpura, y de toda la clase de murex, y sirve como base principal en los perfumes de India. Y el gálbano es la resina de una planta que crece en el Medio Oriente. Besalel. Elohim es protección. Este verso nos dice claramente que observar el Shabbat es una señal de estar apartados para Yahuwah, en cambio observar el domingo es estar apartados para Satán. Y esta señal es para siempre, B17. Yahuwah Kadish Kem, este era el dios Apis, becerro sagrado de Egipto. Cuando los israelitas salieron de Egipto había una multitud mixta, egipcios salieron con ellos y ellos siguieron adorando sus dioses. Siglos después de esto, Jerobeam, rey de Israel, las 10 tribus del norte, pusieron 2 becerros ídolos, uno en Dan y otro en Beitel. Se utiliza la palabra Donai / Señor / Baal aquí porque a los demonios es que ellos ofrecieron. El pueblo se entregó a orgías. También Yahoshua hijo de Nun, había esperado durante todos los 40 días en el lugar donde Mose lo había dejado, debajo de la cumbre del monte, a una distancia del pueblo y fuera del camino de la tentación. Aarón se pudo salvar de la muerte porque fue obligado por el pueblo a hacer el becerro de oro, pero él también pecó. Los levitas guardaron la pureza de la adoración israelita al dirigir la adoración y rehusando tomar parte en cualquier asunto de cualquier campo o adoración pagana, los defensores de la verdadera adoración de la Torá, del memorial del nombre de Yahuwah y del ministerio de Mose. En este momento los levitas se dedicaron como apartados para el sacerdocio que fue ordenado como recompensa y bendición que permitió a los levitas convertirse en Kohanim del sistema de sacrificio de animales usado antes del primer advenimiento de Yahushua. Plagas / pestilencias son castigos que Yahuwah inflige a la humanidad, la mayor parte de ellas mencionadas en las escrituras son pestilencias o enfermedades por la desobediencia, pero el castigo en otras ocasiones es de otra índole. Yahuwah Padre no es el que hablaba con Mose, ya que el Padre nunca ha salido de los cielos. Mose hablaba con Yahushua hijo de Yahuwah, quien era la nube por el día y la columna de fuego por la noche. Como dicho anteriormente, el que se mostró a Mose era Yahuwah en Yahushua, no le mostró el rostro porque hay un nivel de esa Shejimá, Tiferet, del Padre Yahuwah que no es permitido a los humanos verla, porque es tan brillante, y tan deslumbrante, que no hay mortal capaz de comprenderla, pero si alguien se atreve a mirarla, todo su ser se derretiría. En tal inconcebible esplendor en la majestad divina revelada a los habitantes del mundo celestial, donde se dice que él habita en luz que ningún humano se puede acercar. Nakel oye Naké, absolviendo al que no es inocente.
Nada puede expresar mejor la bondad de Yahuwah hacia los débiles mortales que esta declaración, que ha sido mal entendida y mal traducida. En todas las otras versiones dice, no perdonando al culpable, lo cual no tiene sentido porque todos pecamos y todos somos culpables y lo hemos sido. De aquí sale el término maldiciones generacionales, pero el método de romper con estas no es el de limpias cristianas hechiceras o liberaciones cristianas, sino con obediencia a la Torá y usando los nombres Kadosim de Yahuwah y Yahushua. ¿Puede un pastor cristiano que está en desobediencia a la Torá liberarte de nada? Los demonios han tenido éxito en conseguir que los hombres adoraran a los elementos de la naturaleza, al sol, a las estrellas, a los animales, árboles, abejas, pájaros, reptiles, y todo lo que Yahuwah una vez creó. Pero, lo más sencillo para convencer al hombre de que adore es el sexo. Cuando Abba Yahuwah pone en el corazón traer ofrenda, la gente trae más de lo que se necesita, pero cuando el pastor la exige, es para su propio beneficio y eso no es lo que enseñó Yahushua. Azul y púrpura, se supone que era obtenido de un molusco del Mediterráneo, el Elixiantina de Linnaeus. Este tinte era obtenido por los egipcios del molusco Cartamus tintorius. Y por los hebreos era sacado del Cocus silicis, un insecto que infesta los árboles de roble, llamado kermes por los árabes. Parajot, de paraj, separar, dividir, hacer distinción entre algo. El velo interior que dividía el Mishkan en dos, y separaba, y hacía una distinción entre el Makon Kadosh y el Kadosh Kadoshim. El altar se supone que estuviera lleno de tierra cuando era usado, como es expresamente dicho en C, que el altar tiene que ser de tierra. Estos espejos no son como los que conocemos ahora, ya que en ese tiempo no se conocían. Eran de bronce pulido o algún otro metal, podrían haber sido de plata. La palabra hebrea usada es shoham, y no ha sido determinado su exacto significado, puede ser onicio o esmeralda. El Kohanim levita es de los descendientes de los hijos de Aarón para siempre. Como ahora las tribus están dispersas y nadie sabe a qué tribu pertenece, no hay sacerdocio levítico hijos de Aarón. Hay pastores cristianos diciendo que ellos son levitas, cuando no saben ni lo que significa. ¿Puede alguien ser cohen o levita si desobedece toda la Torá? Mosé sin duda fue el autor del libro de Shemot, que forma una continuación de Bereshit, y fue evidentemente escrito después de promulgada la Torá. Mosé, habiendo en el libro de Bereshit descrito la creación del mundo, el origen de las naciones, detalla en el libro de Shemot el principio de la asamblea de los hijos de Israel, en donde Yahushua no solo aparece como el creador, sino el Ojai Rey. Por tanto, este y los otros libros de Mosé no son puramente históricos, sino que contienen no solo la Torá para la regulación de la conducta moral y las ceremonias de la adoración, sino leyes, estatutos y juicios relacionados con el gobierno y la vida civil. Una nota importante es que Numenius, un filósofo de la época de Pitágoras, citado por Eusebius, habla de la oposición de los magos, a quienes él llama Janes y Jambres, a los milagros de Mosé, de lo cual Shaul sin duda cita añade a este hecho que muchas de las nociones de los paganos referente a la deidad, y sus instituciones religiosas y leyes, fueron tomadas prestadas de este libro, y muchas de sus fábulas eran no más que tradiciones distorsionadas de los eventos que están relatados por Mosé.